jovencitos, no entendían qué sucedió, pues finalmente pierden a mamá, se va mamá, queda papá con una gran responsabilidad y con muchos hijos, y bueno, pues trata de sacar adelante él solito haciéndose cargo de sus hijos, pero luego mi abuelo sufre pues una cuestión emocional, se deprime, empieza a deprimirse, empieza a tener conflictos emocionales internos, y entonces es cuando decide abandonar a la medicina. Ya no quiso ser médico. Tenía unos compadres, mi abuelo, que eran padrinos de bautizo de todos los hijos. Cada que venía un hijo y cada que había que bautizarlo, los mismos padrinos. Y mi abuelo los fue a visitar y les dijo: compadres, les quiero pedir un favor. Sí, compadre, ¿qué se te ofrece? Quiero que se hagan cargo de mis hijos. ¿De todos? De todo. Si cuidar uno es Digo, porque cuando me dejan a mi nieto, es una responsabilidad muy grande cuidar un hijo que no es tuyo. Y eso que es mi nieto, O sea, es hijo de mi hijo. Pues un ahijado, en este caso, 11. Sí, es un compromiso muy grande. Pero bueno, estamos hablando de otra época. Y pues sus compadres le dijeron: sí, compadre, está bien, no hay problema. Nosotros los cuidamos. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Yo pensé que iba a ser un fin de semana, ¿no? 2 años. Sí, compadre. Sí, son mis ahijados y sí, caben aquí. Esos compadres, pues, también tenían una buena posición económica. El señor tenía comercios, tenía una fábrica de sombreros, o sea, no le iba mal. Tenía dinero. Tenía algunos comercios cerca del centro donde vendían pintura y herramientas. Y bueno, no estaba mal el señor y tenían una casa muy grande, y el señor también, esos señores también tenían muchos hijos. Y bueno, pues por esa parte no hubo tanto problema. Dijo: sí, son bienvenidos mis ahijados, aquí pueden vivir con nosotros, hay lugar, yo los voy a querer y a cuidar como si fueran mis hijos. Y sí, así fue. De hecho, esos padrinos le dijeron a los hijos: mientras vivan con nosotros, son mis hijos. Y mis hijos, los reales, son sus hermanos. Y a mí me van a decir papá, y a su madrina le van a decir mamá. Ahorita, mientras su padre está haciendo lo que tenga que hacer, somos una familia, y yo soy su nuevo papá, y su madrina es su nueva mamá, y mis hijos son sus hermanos, y todos iguales. Y sí, se portaron muy bien. Les dieron ropa, alimento, escuela, zapatos. No les faltó nada. Se portaron como unos verdaderos padres. Mis respetos, porque seguro están en el paraíso esos señores, por ese favor que hicieron. Pero claro, pues ese señor, el compadre, pues habló con mi abuelo y le dijo: ¿y ahora qué vas a hacer tú? ¿Qué loquera se te metió? ¿Cómo que vas a dejar a tus hijos? Pues sí, porque necesito tiempo para prepararme. ¿Para prepararte para qué, cabrón? Pues porque ya no quiero ser médico. Pues peor, ¿no? Le decía al compadre: ¿estás loco tú? ¿Qué te pasa? Pues ¿cómo que ya no quieres ser médico? ¿De la medicina vives? ¿De la medicina ganas dinero? ¿De la medicina puedes mantener a tus hijos? ¿Cómo que ya no quieres ser médico? Igual cuando mi abuelo pues le dijo, pues por eso estaba deprimido, dijo: si como médico yo no tuve la capacidad de salvar la vida de mi mujer, ya no quiero ejercer la medicina. Y no quiero seguir viendo cómo sufre la gente y cómo muere la gente.
y como a veces no se tiene la capacidad para ayudarlos. O para dejarlos morir también. Pues, bueno, pues ya vamos a, si ya no hay, si no, ya no hay solución, pero pues acuérdense que no es posible. La eutanasia no está permitida. Y es un tema muy controvertido. Pero a veces los médicos pues saben que ya no pueden hacer más, que solamente tienen que seguirlo esperando hasta que se muera, pero pues eso se vuelve un sufrimiento. Entonces, eso yo creo que le dolió mucho a mi abuelo y decide ya no ejercer la medicina. Entonces, así lo hace expresar a mis abuelos, a sus compadres, perdón, y le dice, cuídenme a mis hijos, 2 años, no les pido más. Yo sé el tiempo que yo necesito para estudiar otra profesión y entonces regreso por ellos. Les doy mi palabra que regreso por ellos y ya me los llevo. Ya me hago cargo de ellos. Pues sí, compadre, pues que te vaya bien. Suerte en lo que pretendas hacer. Y sí, efectivamente, mi abuelo se inscribió en un seminario, un seminario católico para sacerdotes católicos y estudió el oficio de sacerdote y se hizo padre, se volvió cura. Eso le llevó 2 años. Una vez que terminó su formación o su preparación, se ordenó como cura, como sacerdote, y entonces sí, regresó con sus compadres y le dijo, ya terminé mi formación. Claro, los iba a visitar, los fines de semana, cada 8 días o cada 15 días iba y visitaba a sus hijos, pero tenía que regresar a su preparación. Y ya una vez que terminó, entonces sí, regresó con sus compadres y les dijo, bueno, pues ahora sí vengo por mis hijos. Muchas gracias por el favor que me hicieron. Dios siempre van a estar en mis oraciones, Dios se los va a agradecer mucho. Y ya se llevó a sus hijos. Claro, que en esta historia que les estoy platicando, una historia muy, pues muy rara, ¿verdad? Yo no sé qué haya pasado por la mente de mi abuelo, no viví en sus zapatos, no lo voy a juzgar, pero yo pienso que lo menos que haría yo es encargar a mis hijos con nadie. Yo solito, si llego a perder a mi mujer, pues tengo que sacarlos adelante. No fueron las circunstancias así. Claro que en esta historia que yo les estoy platicando, no fue así tan sencillo. Hubo 3 personas que se rebelaron contra esa decisión de mi abuelo. ¿Quiénes fueron? Pues los 3 mayores, ¿verdad? Mi tía Esther, la del centro, mi tío Josué, que ya incluso estaba estudiando para médico, ya estaba en la facultad de medicina, y mi padre, que estaba estudiando el bachillerato, estaba en la preparatoria. Ellos 3, cuando su papá les dijo, se van a ir a vivir con sus padrinos, ellos 3 dijeron, nosotros no vamos. Oigan, no sean así, hijos, pero es que con sus padrinos van a estar bien. No, nosotros no, esta es nuestra casa, aquí vamos a vivir. Pero ¿cómo? Si ustedes están estudiando, ¿quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a lavar la ropa? ¿Quién les va a planchar? ¿Quién les va a atender sus necesidades? Nosotros. Pero es que entiendan, hijos, que la casa necesita un mantenimiento y necesita estar ahí al pendiente de los servicios. Pues ustedes saben que mantener una casa hay que pagar luz y teléfono y todo eso. Nosotros. Y sí, mi padre y sus hermanos, los mayores, pues para empezar, mi tía dejó de estudiar. Ella dejó de estudiar porque se volvió la nueva mamá. Ella le cocinaba a los hermanos, ella les lavaba la ropa, ella les planchaba, ella hacía el quehacer del hogar. Mi tío Josué, pues ya estaba estudiando medicina, pues como quiera pudo conseguir un trabajo de medio tiempo y en las mañanas estudiaba y en las tardes trabajaba. El que abandonó completamente sus estudios fue mi padre. Mi papá dejó la preparatoria, encontró un trabajo en una empresa y se metió a trabajar. Y bueno, pues lo que ganaban los hermanos lo llevaban a la casa y mi tía lo administraba. Y ellos 3 se hicieron cargo de ellos y de la casa mientras papá regresaba. 2 años pasaron. Cuando ya regresó mi abuelo, cuando ya recuperó a sus hijos y cuando volvió a reunir a la familia, y fue entonces cuando mi abuelo les dijo a los hijos, ya estoy aquí, ya me hago cargo de ustedes, tienen que volver a trabajar. Mi papá incluso ya no quería, tienen que volver a estudiar. Mi padre incluso ya no quería estudiar, ¿por qué?
porque le empezó a ir bien, empezó a ganar dinero y dijo, no, yo ya traigo mis centavos en la bolsa. Ya una serie de discusiones con papá le dijo, no, hijo, tienes que volver a estudiar. Ni has terminado ni la prepa, no eres nadie. Y sí es cierto, pues, no terminas la prepa, lo único terminado que tienes es la secundaria. Termina tu preparatoria. Pues a mucho insistir de papá, pues ya, mi padre renunció a su trabajo, terminó su bachillerato, y una vez que terminó su bachillerato, pues yo creo que por influencia de su hermano mayor, comenzó a estudiar medicina, allá en la Universidad Autónoma de Puebla. Ya en alguna época de su formación, cuando él estaba haciendo su servicio social, lo envían a la Ciudad de México, a un hospital del sector salud, o sea, del gobierno, el Hospital Dr. Manuel G. A. González, que está en Tlalpan. Ahí llega mi padre como estudiante y entra en el departamento de rehabilitación. Y ahí en el departamento de rehabilitación, lo que se le llamaba medicina física, mi padre, junto con el equipo en el que él se involucró, se hacían cargo de todas las personas que salían de cirugías de todo tipo. Y es cuando él se empieza a dar cuenta que tiene que luchar ahora con las secuelas de las cirugías. En ese hospital, hasta el día de hoy que sigue funcionando ese hospital, se practican todo tipo de cirugías, todo, desde una simple apendicitis, una extirpación de vesícula, hay mucha cirugía reconstructiva por personas quemadas o con deformaciones o por traumatismos graves. Hay mucha cirugía de columna por escoliosis, que se tuerce la columna y que entonces meten unas varillas para enderezar la columna. Mucha cirugía de cadera, de reemplazo de cadera, por personas que se caen y se fracturan la cadera y les tienen que poner placas y tornillos. Ese tipo de procedimientos. Y desde luego, muchas cirugías por cáncer. Porque como ustedes saben, el cáncer, lo que nos ofrece cuando escuchamos la palabra cáncer, de inmediato, ¿qué viene a nuestra mente como procedimiento médico? Quimioterapia, radioterapia, y desde luego lo que dijo el compañero de ahí atrás, cirugía, ¿verdad? Todos sabemos, cáncer de mama, pues te quitan una mama o las dos. Si después se pasa el cáncer del otro lado, pues te quitan las mamas. Cáncer cérvico-uterino, te quitan el útero y a veces trompas y ovarios. Cáncer de próstata, pues te quitan la próstata. Cáncer de colon, pues te quitan un pedazo del colon. Y así, de estómago, de esófago, de hígado, de pulmón. La cirugía para la medicina es la solución quitar el órgano donde está el tumor. Y pues claro, los médicos dicen, puedes vivir sin alguna parte de tu cuerpo. No todos los órganos son vitales. Pues si hablamos del apéndice, podemos vivir sin apéndice. Si hablamos de la vesícula, podemos vivir sin vesícula. Si hablamos de las glándulas mamarias, de las mamas de las mujeres principalmente, pues sí, puedes vivir sin mamas, sí. Cáncer cérvico-uterino, que te quitan el útero, puedes vivir sin útero. Puedes vivir sin próstata. Puedes vivir sin un pedazo del colon, ¿sí? Y pues muchos órganos que tenemos dos, si te quitan un pulmón, puedes vivir con uno, el que resta. Si te quitan un riñón, puedes vivir con el otro, ¿verdad? Y así, y el hígado también tiene dos lóbulos que te quitan uno, bueno, pues puedes vivir con lo que queda. Pero mi padre se empieza a dar cuenta que la vida cambia, que no es lo mismo. No es tan fácil como decir, pues sí, te quitamos el útero y ya, al fin que ya tuviste hijos, al fin que ya estás grande.
Ya para qué la quieres, ya no vas a... El útero sirve para dos cosas nada más, para tener hijos y para dar cáncer, para dar molestias. Pero no es así. Mi papá se empieza a dar cuenta que las personas quedan con secuelas, claro. Todo en el cuerpo tiene una función, aunque ya no funcione, aunque ya no tengas hijos, aunque ya no amamantes, ¿verdad? Pero tiene una función y tiene un lugar en el cuerpo. Y ojalá solamente quitaran el órgano sin lastimar lo que hay alrededor. No es posible. Se empieza a dar cuenta mi padre de los graves problemas con los que quedan las personas cuando les quitan órganos o cuando les hacen cirugía de lo que sea. No vuelve a ser la vida igual. Sí, los médicos dicen, las mamás pues tienen un propósito de amamantar en la lactancia, cuando los hijos están pequeños, ¿sí? Pero después ya no. Más que una función estética, erótica, pero si te las quitamos, puedes vivir. Bueno, sí, efectivamente las mujeres pueden vivir sin mamas, pero lamentablemente las mujeres, sobre todo las mujeres, sí hay cáncer de mama en hombres también, pero principalmente las mujeres tienen muchos ganglios linfáticos que en el momento en que retiran la mama, lastiman porque el cirujano tiene que cortarlos, tiene que cercenarlos, y entonces una vez que a la mujer le quitan una mama o las dos, como quiera que sea, sí, sigue viviendo, claro, pero sufre de obstrucción linfática. Y entonces después retiene líquidos, se hincha, le duelen los brazos, le duele la espalda, tiene desórdenes hormonales, en fin, vienen una serie de cosas para las cuales ella no estaba preparada. Estamos de acuerdo que sí, podemos vivir sin ellas. Y ahora con la cirugía estética, pues te ponemos otras más bonitas. No es eso, es los ganglios que lastiman, los músculos que también lastiman, que pierden fuerza, que después duelen, que después la mujer retiene líquido, se hincha, en fin. Sí, quitan el útero. ¿Qué pasa si quitan el útero? Pues si nomás quitan el útero, lamentablemente lastiman y debilitan a los músculos del suelo pélvico. ¿Y qué va a pasar? La vejiga se cae. Y si la vejiga se cae, pues infecciones urinarias recurrentes, por mal vaciamiento de la vejiga. También la mujer pierde apetito sexual, entonces cambia su vida. Eso si solo quitan el útero, pero si quitan las trompas y los ovarios, pues hasta unos desórdenes hormonales terribles, porque los ovarios no solo sirven para producir óvulos, no, también producen estrógenos, producen hormonas que necesita la mujer y las deja de producir. Le adelantan la menopausia, con todos los síntomas: dolor de huesos, insomnio, caída de cabello, subida de peso, pérdida de apetito sexual. Bueno, la vida cambia. ¿Puedes vivir sin útero? Sí, pero ya no es lo mismo. ¿Y qué pasa si nos quitan la próstata? Lo mismo, La próstata en el caballero, en nosotros los caballeros, la próstata y la vejiga tienen una interacción estrechísima. La próstata está abajo, la vejiga está arriba. Quitas la próstata, ¿qué va a pasar con la vejiga? Se cae también la vejiga. Pues claro, se sostienen una con la otra. Y lo mismo, infecciones urinarias por mal vaciamiento de la vejiga, incontinencia urinaria. Ahora el caballero ya pierde fuerza para retener la orina y ahora se va a estar orinando fácilmente. Disfunción eréctil, se acabó su vida sexual. Entonces, ¿podemos vivir sin próstata? Sí. Pero no es lo mismo. Todo cambia, todo se pierde calidad de vida. Y es cuando mi padre se empieza a dar cuenta, porque entra en un departamento de rehabilitación, que ahora tiene que ayudar a las personas, tiene que ayudar a los enfermitos, ya no con los síntomas de la enfermedad. Ya no, el tumor lo quitó, pues, pero te llevaste toda la mama. Ya quitaste el tumor, pero te llevaste toda la próstata. No, ahora tiene que pelearse contra lo que dejó la cirugía, que el cirujano pues se lava las manos y dice, la cirugía fue todo un éxito. Tenía un tumor en las mamas, ya no lo tiene.
Tenía un tumor en el útero, ya no lo tiene. Pues sí, pero te llevaste al útero. El problema fue que nada más hubieras quitado el tumor. No se puede, no se puede. Se adhiere tanto el tumor al tejido o al órgano en el que está creciendo que tiene que quitar todo. Y es cuando mi padre se da cuenta en el hospital que no estaba preparado para lidiar no con la enfermedad, con las secuelas de la cirugía. Y dice Dios, a mí en la escuela no me enseñaron esto, que las cirugías dejan secuelas y todas. A mí me enseñaron a abrir, me enseñaron a cortar, me enseñaron a cerrar, pero no me enseñaron lo que venía después. Y sí es cierto. Y una cirugía de cadera, oye, le decían a mi papá, obviamente, los cirujanos, la cirugía fue todo un éxito, ya le reemplazamos la cadera, ya le reemplazamos el fémur, tiene una prótesis, tiene placas. La cirugía fue todo un éxito y no la rechazó. Pero ahora no quiere caminar el señor. Caminaba, entró caminando con bastón o con andadera al quirófano, pero salió de la cirugía y ahora no quiere caminar. Ahora te toca, Isaac, es tu parte, ahora rehabilítalo. Uy, mi papá, pues creo que hicieron lo fácil. ¿Por qué? Porque ahora para volverlo a hacer caminar, si no somos una máquina que hay, pues cámbiale la pieza y le pones otra y otra vez vuelve a funcionar como si nada. No, una persona se tiene que acostumbrar a la prótesis, a la placa, que no haya rechazos, a los tornillos o grapas que le ponen y luego recuperar la confianza y la fuerza de sus piernas. Y pues tenía que ponerlos en la caminadora, en la bicicleta estática, en la calor, masaje. Y es cuando ve mi padre que le hace falta preparación. Seamos honestos. Y entonces veía que algunas disciplinas de lo que se llamaba terapias alternativas antes, ahora ya se les llama complementarias o integrativas, ayudaban mucho con esa parte postquirúrgica. La mesoterapia, masajes, la quiropraxia, ¿sí? El acomodar los huesos, la kinesiología, movimientos repetitivos, la naturopatía, la reflexología, la acupuntura, que es milenaria la acupuntura, poner agujas. Y es cuando ve mi papá que esas medicinas sí ayudan mucho después de la cirugía, son rehabilitatorias. Y entonces mi padre, por necesidad, dice, yo tengo que aprender otras medicinas. Y empieza a estudiar todo lo alternativo, vamos a decir así, lo complementario. De hecho, una de las cosas que más le gustó hacer a mi padre era acupuntura. Él empezó a estudiar medicina china y ahí empezó a poner agujas, porque vio que las agujas ayudan a desinflamar. Y como es un objeto que entra en la piel, pero no inyecta nada, simplemente abre un orificio por el cual drenan humores, salen toxinas del cuerpo, el órgano donde es puncionado se desinflama y entonces la persona se siente mejor y dice, doctor, ya me duele menos, doctor, ya puedo mover mejor mis brazos o mis piernas. Y entonces dice mi papá, tengo que seguir por aquí, por la necesidad de conocer nuevas medicinas. Y ahí es donde mi padre se involucra con las medicinas alternativas, complementarias o integrativas. Vuelvo a repetir, empieza a estudiar todo lo que veía. Él, ahorita les voy a enseñar un documento. Él se inscribió en una institución que se dedicaba en los años 80 a promover mucho, 70s y 80s, promover mucho las medicinas alternativas. Y entonces, como mi padre empieza a estudiar acupuntura, naturopatía, reflexología, mesoterapia, quiropraxia, probiótica, enzimoterapia, iridiología, auriculoterapia, bueno, y ve que todas ayudan, pues entonces
siempre estaba tomando cursos de esas medicinas, ¿no? Eso por la misma necesidad de que pues sus pacientes salían de las cirugías, pero pues que expresaban dolor, inflamación, rigidez, espasticidad, pérdida de movimiento. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma tolerancia al dolor. Tú dirías, hay una apendicitis, es de lo más sencillo. Y sí, es de las cirugías más sencillas. Te quitan el apéndice, que además dicen los médicos, ni sirve para nada. Bueno, entonces, ¿por qué nacemos con apéndice? ¿Y por qué entonces después de que me la quitaste me duele? Sufro de problemas digestivos y infecciones y ¿por qué la vesícula también la quitan tan fácilmente? Pero después quedas con problemas digestivos, con inflamación abdominal y después tienes que estar consumiendo medicamento de por vida. Lo mismo si te quitan la tiroides, ¿eh? Te quitan la tiroides porque hay un cáncer de tiroides o porque hay un hipertiroidismo. La glándula está trabajando de más y al trabajar de más causa problemas metabólicos. Entonces, te quitan la tiroides o te la queman, porque la queman con yodo radioactivo. Al final de cuentas, pues es una radioterapia. Bueno, ya que la queman o ya que la quitan, ahora ya no soy hipertiroideo, ahora ya me volviste lo contrario, hipotiroideo. Me sacaste de un problema, doctor, pero ahora me metiste en otro. Ah, sí, lo que pasa es que es más fácil controlarte como hipotiroideo, porque ahora te voy a dar un medicamento que va a hacer las funciones de la tiroides. Cosa que no puedo hacer si eres hipertiroideo. ¿Y cuánto tiempo tengo que consumir el medicamento, doc? Toda la vida. Y lo mismo si te quitan la vesícula, tienes que consumir un medicamento para asimilar las grasas toda la vida. Y lamentablemente el estar consumiendo una pastilla toda la vida, después te trae otros problemas. Te compone algo, pero te descompone otra cosa, ¿verdad? Y todos vemos que hay personas que cada que van a probar los alimentos sacan su pastillero y ahí están sacando sus pastillas. Pero si los cuestionas y les dices, ¿esta para qué es? Ah, es que esta me ayuda a controlar mi presión arterial. ¿Se te sube? Sí, me tengo que tomar la pastilla para que se baje. ¿Y cuándo la vas a dejar de tomar? No, nunca. Nunca, porque si no me la tomo, mi presión se sube. Pues entonces la pastilla no te está curando, te está controlando la presión arterial. El día que te la dejas de tomar, la presión se sube. ¿Y esta para qué es? Para mi glucosa, soy diabético. Lo mismo. ¿Cuánto tiempo la tienes que tomar? Toda la vida. Si no me la tomo, mi glucosa se sube. Pues entonces no te está curando la pastilla, solo te está controlando un síntoma, pero a la larga producen las pastillas, los medicamentos producen gastritis, colitis, disfunción del hígado, de los riñones, producen diarrea. Pues entonces, ¿quién sabe qué sea mejor, si la solución o la enfermedad? ¿O no? Pero claro, si yo fuera en una industria farmacéutica, yo no me interesaría que te curaras. Yo quiero que me sigas comprando la pastilla. Pues hay una frase que dice, enfermo curado, cliente perdido. Pues claro. En fin, si es la medicina alopática, se basa en la prescripción de medicamentos. Pero muchos de ellos incluso son consecuencia de las mismas cirugías. O sea, mi papá se da cuenta como médico que las cirugías dejan secuelas, que cambia la calidad de vida, que efectivamente podemos vivir sin mamas, sin útero, sin próstata, sin colon, sin pulmón, pero no es lo mismo, sin apéndice, sin vesícula, pero no es lo mismo, tienen una importantísima función cada órgano. Y entonces mi papá se volvió enemigo de las cirugías. Yo creo que porque vio sufrir a tanta gente, se volvió enemigo de las cirugías. Decía, la mejor cirugía es la que se evita, la que no se hace. Y por eso, y se empieza a involucrar con las medicinas
alternativas, ¿no? Y bueno, pues él empieza a tomar ese camino, incluso empieza a ser medio criticado por sus hermanos, porque sus hermanos, sobre todo los médicos, el hermano mayor, pues médico, muy exitoso, trabajó en el Hospital 20 de Noviembre. El hermano menor, médico. Este chiquito que ustedes ven aquí, mi tío Judá, médico, y siempre trabajó en hospitales, después por su cuenta en su consultorio, y en época de COVID, se murió por COVID. Mi tío, el chiquito este que ven ustedes aquí, se murió por COVID, se enfermó, tenía contacto con enfermitos de COVID y se contagió y se murió. Y bueno, él empieza a buscar por el camino de las alternativas, ¿sí? Y qué curioso, todos los hijos se interesan por la salud y mi abuelo nunca volvió a ejercer la medicina, nunca. Porque teniendo el conocimiento, él hubiera podido ser médico y hubiera podido seguir siendo sacerdote. Y ya no quiso. Cosa tan curiosa. Porque, pues obvio, cuando él se salía a caminar, digamos en la tarde, los vecinos o la gente que lo conocía, que eran sus pacientes, al principio le decían, doctor, buenas tardes, o buenos días, doctor. Y él decía, ven, ya no me digas, doctor. ¿Por qué, doctor? Pues porque ya no practico la medicina. ¿Pero es usted doctor? Sí, pero ya no la ejerzo. Renuncié a la medicina. Ahora soy sacerdote. Dime padre, dime cura, o dime por mi nombre, pero ya no me digas doctor. Muy curioso, ¿eh? Y la familia lo mismo, porque se encontraba luego con algunos primos o sus mismos hermanos en una reunión, y le decían, oye Isaac, ¿qué me puedes recetar para mi gastritis o para mi dolor de rodilla? Y él le decía, nada, yo ya no soy médico. Pero tienes el conocimiento, la preparación, no me digas que no me puedes dar una pastilla. No, ya no, renuncié a él. Ahora soy cura. Si quieres te confieso, pero una pastilla no te voy a dar. Sí, de serio fue ese papel. Y bueno, yo de hecho el recuerdo que tengo de mi abuelo, no como médico, como padre. Ya cuando vinimos al mundo, los hijos, mi papá los fines de semana nos decía, vamos a ir a visitar a su abuelo, vamos a ir a Puebla. Sí, papá. Y nos levantaba bien temprano el sábado y nos íbamos a Puebla. Tras manejar un par de horas, llegábamos a Puebla, desayunábamos por ahí y tratábamos de estar a las 12 en punto en la iglesia para escuchar la misa, la ceremonia religiosa. El recuerdo que yo tengo de mi abuelo, fue esta foto que tengo de él, oficiando misa. No como médico, pero bueno, esa fue su decisión. Mi padre tuvo mucha suerte, primero porque entró como estudiante, sí, a ese hospital, haciendo su servicio social. Después, se quedó a cargo del departamento por una circunstancia de que al que era su jefe, lo descubrieron haciendo prácticas, ¿cómo podría yo decirle? Prácticas no ilícitas, pero no correctas, ¿sí? Como en el hospital había mucha cirugía, precisamente por prótesis, por extirpación de órganos y por mucha cirugía correctiva por personas que se queman o por personas que sufren traumatismos graves. El que era su jefe de mi papá, ahorita no me acuerdo el nombre, pero mi mamá sí se recuerda, lo cacharon, lo descubrieron haciendo cirugías estéticas. Obviamente a actrices, vedetes, ¿verdad? Que le pedían implantes de mamas y eso, y él lo empezó a hacer, y obvio, cobraba buen dinero, pero eso no es lo malo, eso no es ilícito, vaya, no
no tiene, la cirugía estética está permitida. Lo que sí es ilícito es que utilizaba el quirófano y el hospital del gobierno, y obviamente ahí las tenía un par de días internadas con alguna mentira, es que le quitamos la vesícula. ¿Cuál? Le quitamos la vesícula, le pusimos unas mamas más grandotas, pues sí. Y lo descubren por alguna clienta, ¿verdad?, que se quejó de alguna mala consecuencia, una abdominoplastia, todo eso hacían, ¿cómo le llaman? Cuando les quitan la grasa, liposucción, todo eso hacía este doctor, pues que lo corren, lo cachan sus jefes del hospital y dicen, no, pues tú te estás enriqueciendo, lo cual no tendría nada de malo si lo hicieras por tu cuenta en un hospital particular y allá en tu tiempo libre. Pero oye, usas el hospital, usas el quirófano, el instrumental y tu tiempo de trabajo y todavía te estamos pagando y tú cobras no, y para afuera y que lo corren. Entonces le dicen a mi papá, oye Isaac, tuvimos que despedir a tu jefe. ¿Te puedes hacer cargo provisionalmente del departamento de rehabilitación? Mientras encontramos a alguien que sustituya a tu jefe. Dijo mi papá, sí, está bien, yo me quedo al frente. Claro, no nada más fue eso, sino ahora sí te vamos a dar un contrato, ahora sí te vamos a dar un sueldo y ahora sí te vamos a dar prestaciones. ¿Estás de acuerdo? No, pues mi papá dijo, pues claro que sí, estoy de acuerdo. Entró como estudiante nada más por los pasajes, haciendo un servicio social, y se quedó a cargo del departamento. Porque ¿saben cuántos años se tardaron en encontrar al sustituto de su jefe, al que corrieron? Nunca lo encontraron. Cuando vieron que el asistente hacía lo mismo, dijeron, pues que se quede Isaac. O sea, tuvo suerte mi padre. Le llegó como estudiante, acabó con un contrato, con un sueldo. En ese hospital conoció a mi mamá, o sea que hasta con mujer se quedó porque se enamoró. Mi mamá trabajaba en el hospital, era dietista. Mi mamá programaba las comidas de los enfermos. Y entonces se conocieron, se enamoraron, se casaron. Mi padre nunca regresó a Puebla, ¿eh? Una vez que llegó a México, primero como estudiante, se quedó con trabajo, consiguió esposa y vinimos 5 hijos. El mayor, pues yo, su servidor, luego mi hermana Vivian, y luego vienen otros 3, Moisés, Lolita y David. Fuimos los 5 hijos. Entonces tuvo mucha suerte mi padre. En fin, y además en el hospital, cuando él pedía permiso para ir a estudiar, ir a tomar un curso de las medicinas alternativas, el hospital le daba permiso e incluso a veces lo ayudaba económicamente. Entonces, bueno, le fue muy bien a mi padre, porque él decía o justificaba, es que yo para poder hacer mi labor de rehabilitación necesito estudiar tomar cursos de otras medicinas. Le decían, sí, está bien, adelante. Y por eso siempre andaba estudiando mi padre todo tipo de medicina complementaria o integrativa. Y en una ocasión le llega a mi padre un sobre, porque le llegaban por correo información de cursos. Estudia acupuntura, estudia mesoterapia, estudia enzimoterapia. Y mi papá todo le llamaba la atención y todo estudiaba, todos los cursos que podía. Entonces, en una ocasión le llega un sobre y cuando él abre y saca el tríptico y empieza a leer, estudia biomagnetismo. Ah, dijo, eso nunca lo he escuchado, biomagnetismo. Y siguió leyendo. Conoce las propiedades benéficas de la aplicación de campos magnéticos sobre las personas. Los imanes mejoran nuestro flujo sanguíneo, mejorando la oxigenación de nuestros órganos y tejidos internos, mejoran el flujo linfático, mejorando el desempeño de nuestro sistema inmunológico, corrigen desórdenes energéticos internos que favorecen a las enfermedades, restablecen el pH de nuestros órganos internos a niveles correctos. Como resultado, mejor funcionamiento del cuerpo y mejor salud, mejor capacidad para recuperar la salud. Imparte el curso el doctor Richard Berenmeyer,
médico que colabora o que trabaja en la NASA, pionero en la aplicación de campos magnéticos en las personas. Y bueno, pues por lo que leyó mi padre, pues, y era lo que también él tanto quería, conocer otros procedimientos para poder aplicar a sus enfermos, dijo mi papá, no, pues sí, me interesa. De inmediato llamó al número que estaba ahí en el tríptico, pidió informes, cuánto cuesta, qué tengo que hacer. No, pues sí, el curso se va a impartir en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de tal lugar, el precio, tiene usted que hacer un depósito acá, si quiere usted que le ayudemos con la reservación de su hotel, también, aquí les damos una tarifa preferencial, en fin. Ya que pidió todos los informes, pues mi papá dijo, sí me interesa, sí me inscribo, hizo su depósito, lo reportó a la institución que ofrecía el curso y compró su boleto de avión y nos avisó, voy a ir a Guadalajara a estudiar una nueva medicina. Estábamos acostumbrados a que siempre mi padre andaba en cursos, así que simplemente le deseamos buena suerte. Y allá va mi padre a Guadalajara. Y es donde recibe después, obviamente va a escuchar a este médico, ahorita les voy a platicar de este médico, el doctor Richard Beringmeyer. Recibe este documento que van a ver ustedes en pantalla. Este es el diploma que le entregan, ahí está el nombre de la sociedad a la que mi papá pertenecía y que le enviaba invitaciones de muchos cursos, de muchas terapias alternativas. Dice, la Sociedad de Investigación de Acupuntura y Medicina Oriental, AC, otorgan el presente diploma al doctor Isaac Gois Durán en el curso sobre biomagnetismo, por su participación como asistente con duración de 20 horas, Guadalajara, Jalisco, 22 de octubre del 88. Vamos a hacer grande esa partecita. 22 de octubre, aquí está, Guadalajara, Jalisco, 22 de octubre de 1988. Bueno, hace 37 años de esto. Y al final del documento están las firmas del doctor Richard Beringmeyer, que fue el instructor, y del presidente de esta sociedad, el doctor Héctor Eduardo Solórzano del Río. Y bueno, ¿quién fue este médico? ¿Quién fue este doctor el que le dio el curso a mi padre? El doctor Richard Beringmeyer. Fue un médico que trabajó en la NASA. La NASA es es una empresa de Estados Unidos, todos sabemos que se encarga de el interés que tiene el ser humano por la exploración del espacio exterior. Desde sus inicios en los años 60, la NASA empezó a estudiar la posibilidad de ir al espacio exterior. Primero lanzó algunas naves para ver si era posible que fueran y regresaran. Empezó a ver si era posible la colocación de satélites, lo logró. Satélites con muchos usos, la comunicación, ¿verdad? Ahora la comunicación celular, sobre todo internacional, tiene que ser con satélites, ¿no? La observación del planeta, sobre todo la cuestión meteorológica. Ya ven que pues la meteorología estudia el clima y los cambios climáticos de este planeta, y ahorita que va a venir la temporada de huracanes, de tornados y esa cosa, pues claro, los satélites fotografían a la Tierra y la están explorando. Bueno, hasta para la guerra, ya saben ustedes que hay satélites espías y hay satélites con propósitos bélicos. Bueno, para todo tipo de uso, ahora los satélites, hay cantidad de satélites flotando alrededor de este planeta. Hasta México tiene un satélite, ¿no? Para la cuestión de comunicaciones. Bueno, pues ahí colaboraba el doctor Richard Beringmeyer en la NASA, y después, pues la NASA vio la posibilidad de enviar a los seres humanos al espacio y lo logró, y la posibilidad de enviar al hombre a la luna y lo logró.
Actualmente la NASA sigue muy activa, tiene una estación espacial internacional donde hacen algunos ejercicios y experimentos y ese tipo de cosas que hacen los astronautas. Y bueno, pues él estuvo muy involucrado con los efectos del magnetismo en las personas, precisamente porque los astronautas, que son personas que deben de tener una salud de primera, ¿sí? Un astronauta no puede ser diabético, no puede ser hipertenso, no puede tener problemas del corazón, no puede ser alérgico a nada, no debe de consumir ningún medicamento, porque la NASA invierte muchos millones de dólares para poder enviarlos a una misión al espacio exterior y entonces no puede correr el riesgo de que ya cuando están en el espacio exterior venga una crisis de salud, porque se puede estropear la misión completa. Entonces, la vigilancia y observación que tiene que tener en la preparación de los astronautas es muy estricta. Sin embargo, los astronautas, cuando regresan de las misiones espaciales y otra vez vuelven a poner pie en nuestro planeta, traen problemas de salud que no tenían antes de la misión, antes del viaje. Dolores articulares, debilidad muscular, problemas de circulación, desciende su sistema inmunológico, se vuelven más enfermizos, en fin, y a veces infecciones digestivas, respiratorias, urinarias, y es cuando entonces la NASA se da cuenta de que no son los mismos los que se van que los que regresan. Y ahí es cuando el doctor Berenmeyer, que estaba involucrado en la observación, vigilancia y mantenimiento de los astronautas, antes del viaje, le dan una misión, le dicen, averigua qué es lo que sucede en los astronautas, qué cambia en su cuerpo por el hecho de estar fuera de nuestra atmósfera terrestre, que cuando regresan traen problemas de salud. Necesitamos que nos expliques o que tú averigües cuál es la razón por la cual ahora cuando vienen de regreso traen problemas de salud que no tenían antes del viaje. Y entonces él se da cuenta, ahorita, como son las 11, vamos a ir a tomar un cafecito. Después del cafecito les platico por qué entonces el doctor Berenmeyer se involucra con los imanes. Y por qué. Bueno, resulta que los astronautas, cuando salen de nuestro planeta, dejan de sentir el efecto de dos fuerzas que produce este planeta. Una es la fuerza de gravedad, lo que nos mantiene pegados al suelo, lo que hace que todo lo que caiga se precipite al suelo, ¿no? Todo lo que soltamos se cae al suelo. Entonces, los astronautas, cuando viajan al espacio exterior, dejan de sufrir los efectos de la fuerza de gravedad. Todo flota allá porque no hay gravedad, pero también dejan de sufrir los efectos del magnetismo de la Tierra. Y ahí es donde viene esto que es fundamental para nuestra terapia. Pero bueno, vamos a descansar, vamos a tomarnos un cafecito. Acá, saliendo, ustedes van a encontrar una mesita con café y pan. Y regresamos en 20 minutos, ¿sí? Las personas que están en línea también tómense un cafecito y nos vemos en 20 minutos. Continuamos en un ratito, ¿ok? Gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía yo que este doctor, el doctor Berenmeyer, colaboraba en la NASA para la preparación
el entrenamiento, pero más que nada para la observancia de la salud de los astronautas. Los astronautas